palabra tiene como 3 títulos, se los voy a decir, ¿sí? Alguno de ellos va a ir para multimedia, ¿sí? Pero bueno, en Efesios habla de la unidad del Espíritu, Efesios habla acerca del vínculo de la paz, decirle al que está a tu lado, vínculo de la paz. La unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz, habla esta palabra, ¿sí? El que tenga que salir corriendo, salga ahora, por favor, porque tiene que escuchar esta palabra. Muy bien. Y bueno, he aprendido algunas palabras y a veces las convierto en predicación. Tírenme un concepto nuevo y le haremos una predicación. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, tenía temor de compartir este concepto porque pues dicen que ando presumiendo con lo que aprendo. Pero bueno, no importa, ¿sí? Le he llamado a esta predicación comunicación asertiva. Decile a que está a tu lado, comunicación asertiva. Muy bien. La verdad que estoy con mucho temor de compartir esta palabra, porque yo sé que en la semana esta palabra se va a cumplir en mí, ¿sí? La comunicación asertiva. Yo no sé si a ustedes, pero cuando alguien quiere hablar de uno mismo, dice, tengo un amigo, ¿sí? No sé si te pasa, ¿sí? Que le pasa tal cosa. Bueno, tengo un amigo que cada vez que predica, ¿sí? Hay gente que vive en su casa que le hace recordar la predicación, ¿sí? Y parecen que andan populando, ¿sí? Polulando por ahí. Y una de las cosas que a veces me pasa es, no sé si estoy contento que recuerden mi palabra o la que compartí el domingo, o a veces me da temor, ¿sí? Así que ando con un poco de temor, no solo porque Dios está acá, sino porque, bueno, a veces escuchás esas vocecitas que dicen, papá, bueno, dijiste tal cosa en la predicación, y marcho al espiedo. Gracias a Dios, la que más me respeta en mi casa es mi suegra. No sé si usted está contento, no sé si vienen con la suegra ustedes, ¿sí? Pero yo estoy contento, no solo mi esposa, no solo mis hijos, sino yo estoy súper contento porque es mi mejor aliada, ¿sí? Por eso es más, he dejado de hacer chiste de suegra para no perder la aliada, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes que viniera ella yo hacía mucho chiste de suegra? Entonces, el día que mi suegra me empiece a decir, Fabián, ¿te acordás del punto este? Bueno, ahí armo la valija y me voy a vivir al refugio, ¿sí? Pero bueno, en esta mañana quiero compartir algo que sin duda será de bendición para ti y para mí. Así que en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3, comparto esta palabra. Y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Repito el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oramos, Padre, bendice esta palabra, que en esta mañana podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres comunicarnos, Señor, y que podamos aprender y podamos practicarla, porque sé que vienen tiempos hermosos sobre la iglesia, sobre todas las iglesias de nuestro país, y queremos ser parte, y estamos siendo parte de ese crecimiento, de ese avanzar. Y Señor, sé que esta palabra también será clave para, Señor Dios, avanzar en toda área de nuestra vida, sin duda también en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Decirle al que está a tu lado, Dios te va a hablar y te haré recordar esta palabra, ¿sí? Muy bien, la comunicación asertiva. ¿Saben que Pablo escribió principalmente este capítulo número 4 a los Efesios? Los Efesios era una iglesia en Éfeso, una iglesia que se dice que era una de las iglesias que estaba mejor espiritualmente, ¿sí? Estaba viviendo un buen momento espiritualmente, había mucha gente convertida. La iglesia de Éfeso era una iglesia donde había muchos gentiles. Ustedes saben que los gentiles son los cristianos que se convirtieron a Dios, pero que no eran judíos, ¿sí? Y en aquel tiempo, en un principio, había muchos cristianos solo judíos. ¿Se acuerdan que después Dios le habló a Pedro? Y Pablo también se convirtió en un misionero que le empezó a hablar a personas que no eran judías. Ahora, en la iglesia de Éfeso pasó que habían muchas personas que eran judías que se habían convertido al cristianismo, pero también habían muchos gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, o sea, nos pueden incluir a nosotros. Y todas estas personas se habían convertido. Y bueno, siempre estaba esa pelea de que hay que circuncidarse y de algunas otras cosas más. Entonces Pablo le escribe acá principalmente desde la cárcel y dice esta palabra que él habla acerca de la unidad que trae el Espíritu y que esa unidad se genera a través del vínculo. Diga conmigo, vínculo
vínculo, ¿sí? A través del vínculo de la paz. Y que me llamó la atención este pasaje, porque Pablo habla acerca de esa unidad que debían de conservar, que trae el Espíritu Santo a una iglesia que estaba creciendo y a una iglesia que estaba despierta espiritualmente. Yo creo que esta palabra también es para nosotros, porque estamos en un tiempo de crecimiento, estamos en un tiempo donde hay gente que se está añadiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y se va a añadir acá a la iglesia gente con la cual no sos compatible, capaz que sos de Peñarol y se convierte en gente de Nacional, ¿sí? Muy bien, Nenucha, gracias. Siempre Nenucha la tengo ahí en primera fila porque me apoya. Muy bien, ahora, pero también en otros ámbitos. Y me encanta saber que Pablo le escribe a una iglesia que estaba creciendo, y yo creo que nuestra iglesia está creciendo, las iglesias del Uruguay están creciendo, y lo mejor no es una frase ya trillada, sino que lo mejor de Dios está por venir a Uruguay. ¿Cuántos dicen amén? Si lo creemos, le damos un aplauso fuerte en esta mañana y un grito de tapabocas. Esa, muy bien. Ahora, para poder crecer o para seguir creciendo como una iglesia sana, necesitamos tener y trabajar en la comunicación asertiva, ser una familia de la fe que pueda comunicar, transmitir y aún recibir de manera clara el mensaje de Dios, pero también entre nosotros, el poder comunicarnos de una manera asertiva. Por eso que Pablo habla aquí en esta palabra y habla acerca de que la unidad del Espíritu, Dios y el Espíritu Santo es el que trae unidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo. Ahora, qué bueno es poder entender esto, que Dios es el que trae unidad, pero nos da la tarea a nosotros de poder conservarla, de poder trabajarla, de poder cuidarla. Pablo dice acá, el Espíritu es quien ha traído unidad entre los gentiles y los judíos, los ha unido, pero la tarea de conservar esa unidad es de cada uno de nosotros. Y me encanta la palabra que usa acá, a través del vínculo de la paz. Conserven la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Nada más y nada menos es a través de la comunicación asertiva. Así que tengo dos temas para esta predicación. El vínculo de la paz, que es un tema más teológico, ¿sí? Y la comunicación asertiva, que es un tema o un título más científico. Vieron que los animales tienen el nombre común y el nombre científico. Así que bueno, esta prédica tiene un nombre teológico, ¿sí? Y un nombre científico. Ahora, ¿qué significa la comunicación asertiva? Tengo una definición acá. La comunicación asertiva es aquella que nos permite expresar los pensamientos de manera honesta, directa y correcta. Pero también dice, para lograr ser una persona asertiva, requiere habilidades personales e interpersonales para exteriorizar ideas, sentimientos y opiniones. Así que en eso estamos trabajando. Dios está usando mucho a Bego a través de los cursos que estamos haciendo para que nuestra iglesia no solo crezca sana o tratemos de trabajar la sanidad emocional, la madurez emocional, pero también para que podamos tener una buena comunicación asertiva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Podamos seguir creciendo en la unidad del Espíritu, pero también bajo ese vínculo de la paz. Yo quiero que apliques esta palabra no solo para nosotros como comunidad cristiana, sino que también quiero hablarte de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo. Necesitas desarrollar esta habilidad de poder comunicarte de manera asertiva para que en todos los ámbitos de la vida tú puedas crecer y puedas alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pablo específicamente le escribe a esta iglesia porque vio un problema, le escribe desde la cárcel, le escribe una carta, y esta palabra también es para nosotros, a una iglesia que estaba creciendo, a una de las iglesias que más avivada estaba en cuanto a lo espiritual. Pablo tiene que comenzar a instruirles y a corregirles para que sigan creciendo. Y creo que en un tiempo de crecimiento, de despertar que estamos viviendo en Uruguay, justo en la pandemia, Dios se le ocurre comenzar a despertar las iglesias de Uruguay. Bueno, Dios nos da esta palabra en esta mañana para que no haya ninguna interferencia, sino que podamos seguir creciendo, porque a medida que se añaden más personas con diferentes pensamientos, diferentes maneras de pensar, necesitamos más que nunca conservar la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Y acá Pablo incluye el vínculo. Usa esta palabra, vincularnos a través de la paz. Donde hay paz es porque hay buen vínculo. Y donde hay vínculo se produce la paz. Así que qué importante es que nosotros podamos trabajar esto en este tiempo. Saben que este versículo número 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra versión dice, esfuércense
en mantener la unidad. Y en otra versión dice, hagan todo lo posible por conservar la unidad. O sea, de alguna manera nos está diciendo que hay que trabajar la unidad, que es difícil, pero que hay que trabajarla. Principalmente cuando está dando éxito un ministerio, un lugar en donde estás sintiéndote cómodo, necesitamos, y creo que principalmente es una tarea de todos. ¿Cuántos dicen amén? Nos incluye a todos, no solo al líder, no solo al pastor, no solo al jefe de donde trabajás, no solo al padre de familia, incluye a todos el poder trabajar para conservar. Por eso Pablo es muy preciso en esto, el Espíritu Santo trae unidad, pero qué importante es que podamos trabajar en conservarla. Por ahí decía esta versión, hagan todo lo posible, y es parte de lo que tenemos que hacer. A veces cuando se arma problema en la familia, a veces cuando se arma problema en el trabajo, tú tienes que ser esa persona, ese moderador, ese pacificador. ¿Cuántos dicen amén? Algunos somos los que llevamos el tanque de nafta, pero bueno, no lo uses solamente para el auto, ¿sí? Sino que tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser esas personas que puedan de alguna manera trabajar en ese vínculo de la paz, en un tiempo de comunicación asertiva. Lo otro que te quiero decir es, una buena comunicación, cuando hay una buena comunicación asertiva, escúchenme bien, la he dicho ya esta frase, pero creo que es importante. Cuando tenemos una buena comunicación asertiva, cuando hay un buen vínculo de la paz, cuando el Espíritu ha traído unidad, escuchen bien, nuestras diferencias, porque todos somos diferentes, no nos dividen ni nos separan, sino que nos fortalecen. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay una buena comunicación en la familia, en el trabajo, en la iglesia, tus diferencias, porque sos diferente al otro, no nos dividen ni nos separan, sino que tienen que potenciarnos. Y está bueno que podamos ver esto. Quiero compartirte un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 11, a través de una historia negativa, por así decirlo, pero donde queremos sacar una lección positiva, que es acerca de la Torre de Babel. En algún momento leímos este pasaje. El libro de Génesis, capítulo 11, el versículo 1 hasta el 9, comunica acerca de cómo se construyó la Torre de Babel. Y fue porque había una comunidad que estaba muy unida, más allá de que a Dios le desagradó lo que iba a hacer. Pero quiero que podamos ver por qué esta comunidad pudo tener éxito si Dios no hubiera intervenido. Y quiero que leamos ahí en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, miren lo que dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí hasta la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Esta historia es verídica de verdad, ¿sí? Como decimos por ahí. Esta fue la historia en donde se deduce sin duda que comenzaron a haber diferentes lenguajes, diferentes idiomas, y Dios lo hizo con un propósito, porque este pueblo que estaba construyendo esa torre estaba desagradando a Dios con lo que estaba haciendo, no estaba honrando a Dios. Y la única manera en que Dios encontró para poder apartarlos de ese plan fue confundirlos. Y quiero que entendamos algo en esta mañana. Una iglesia, una familia, un trabajo que tiene una muy buena comunicación asertiva va a alcanzar sus propósitos fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? En tu familia, en lo que emprendas, necesitamos desarrollar ese vínculo de la paz para poder conservar. Y me encanta porque aquí hay tres cosas que tenía este grupo de personas por el cual dice que Dios los miró y dijo: nada los hará desistir de lo que van a hacer, por eso confundámoslos. Habían tres cosas: tenían un mismo lenguaje, tenían un mismo pensamiento y tenían un mismo propósito, un mismo proyecto. Cuando hay una iglesia que tiene un mismo lenguaje, un mismo proyecto y un mismo pensamiento, nada nos hará desistir. ¿Cuántos dicen amén?
Lo vamos a poder alcanzar cuando tu red, cuando tu equipo de jóvenes, de niños, cuando en tu trabajo conversan o hablan el mismo lenguaje, tienen la misma manera de pensar y también tienen proyectos en común, los van a alcanzar. Me encanta saber que la única manera de poder dividirlos o poder en cierta manera separarlos fue la confusión. Quiero que entiendas algo, es la misma herramienta que usa Satanás para detenernos. Cuando Satanás trae confusión a un grupo, es la única manera muchas veces de detenernos como iglesia. Por eso que el Espíritu Santo, Pablo le dice a la iglesia, tienen que trabajar la unidad del Espíritu. Y la única manera de poder conservar la unidad del Espíritu es a través del vínculo de la paz. También Dios te está hablando para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia. El poder trabajar la unidad de tu familia. 2x3 viene alguna situación difícil en la cual tienes que orar, pero también en la cual te tienes que sentar a hablar y comunicar de manera clara lo que están viviendo y poder entender la situación, porque el diablo siempre viene a hurtar, a matar y destruir. Dios ha venido a traer paz. ¿Cuántos dicen amén? Y la paz va a traer vínculo y el vínculo va a traer paz, pero hay que trabajarla. Y es parte de lo que Dios quiere comunicarte en esta hora. Viene un tiempo lindo, vamos a vivir tiempos de crecimiento aún como familia, como sociedad, pero necesitamos trabajar eso. La misma herramienta que usó Dios para, de alguna manera, apartarlos de lo que ellos iban a alcanzar, también la usa Satanás. Él quiere traer confusión para que nosotros no podamos avanzar, pero qué bueno es que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Pablo dijo también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que ya no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo también promueve esto en la iglesia de Filipos, ¿sí? Y le dice, quiero que estén unidos, no divididos. ¿A través de qué? De tener un mismo parecer y un mismo pensamiento. Qué bueno es cuando alguien coincide en un parecer. Me parece tal cosa, he estado pensando en esto. Y el otro te dice, yo también pensé en eso. ¿Qué hay ahí? Unidad. En pensamiento, en parecer. Y dice la palabra del Señor que eso es lo que trae unidad y lo que muchas veces trae división es cuando no pensamos de la misma manera, cuando no tenemos el mismo parecer. Y es parte de lo que debemos de trabajar y conservar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa comunicación asertiva es importante. Cuando no hay una buena comunicación asertiva, escúchenme bien, surgen los problemas. Decirle que está a tu lado, te lo dije, ¿sí? Ya te lo había advertido, ¿sí? Cuando no hay una buena comunicación asertiva, cuando no se trabaja el vínculo de la paz para conservar la unidad del espíritu, surgen problemas. ¿Has estado en algún grupo donde surgieron problemas por no haber una buena comunicación asertiva? Sí, Bego nos enseña 3 cosas a través de los cursos de la espiritualidad emocionalmente sana. Y uno de ellos, por ejemplo, es que nosotros debemos de saber verbalizar, comunicar lo que pensamos de manera correcta y también poder comunicar, expresar de manera correcta nuestras expectativas. ¿Cuántos problemas han habido en un matrimonio, en los hijos, en una iglesia? Porque no hubieron expectativas bien suplidas y muchas veces las expectativas no se suplen o no se satisfacen porque no se comunican. A veces se da por hecho de que el otro sabe lo que yo estoy esperando y es parte de lo que debo de trabajar. Se convierte en un problema cuando no hay una muy buena comunicación asertiva. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no hubo una buena comunicación asertiva, porque no hubo un trabajo del vínculo de la paz. Entonces, quiero que entendamos, es importante poder trabajar esto, porque si no lo trabajamos, surgen los problemas en una iglesia que puede crecer, en una familia que está bien posicionada. Cuando no hay una buena comunicación asertiva, surgen problemas. Y uno de los grandes problemas es cuando no sabemos verbalizar. Tenemos que encontrar el espacio para comunicar lo que pensamos y también para expresar cuáles son nuestras expectativas. Es bueno que aunque des por hecho que el otro lo sabe, puedas crear el espacio para comunicar lo que sentís y lo que pensás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos aprendido, pero hoy lo repaso porque creo que es algo que tenemos que trabajar como iglesia, como familia y en lo que sea. Lo segundo que puede ocasionar problema cuando no hay una buena comunicación asertiva, no solo es que tenemos que trabajar el poder verbalizar, sino que muchas veces nos pasa a todos. Queremos transmitir lo que pensamos a través de enojos
o de agresión o de violencia verbal. ¿No te ha pasado? Que a veces querés comunicar y quiero que entiendas algo. El enojo y la agresión o la violencia verbal bloquean las vías de comunicación. Te va a pasar que cuando vos querés comunicar algo de manera enojada o enojado, el otro se va a bloquear, ¿sí? Hay gente acá que se bloquea por todo, pero eso es otra predicación, ¿sí? Pero necesitamos entender que no es la manera el poder comunicar algo cuando estamos enojados o a veces de manera agresiva. Eso bloquea las vías de comunicación y es algo que debemos de trabajar. Es bueno que podamos comunicar nuestras diferencias, es bueno que podamos comunicar cuando no estamos de acuerdo, pero que no usemos la violencia, ¿sí? Que no usemos la violencia verbal, ni siquiera cuando estamos enojados. Es bueno que podamos desarrollar la capacidad de escuchar. Muchas veces el escuchar es parte de una terapia que se produce en el que escucha, pero principalmente en el que está hablando. No sé si tenés algún conocido que se desahoga diciéndote de todo, como 20 minutos, y después cuando te lo dice, se queda tranquilo. ¿Conocés a alguien? Yo conozco, pero no les quiero decir hoy. Muy bien. Porque hay como una descarga de tensión, ¿sí? Hay como una descarga de tensión. Y es terapéutico el poder encontrar el espacio. El tema cuando ese espacio es de todos los días. Pero bueno, ahí necesitamos ayuda, ¿sí? Ahora, qué bueno es poder comunicar de manera adecuada esas cosas. No enojándonos, ni siendo agresivos. Porque se puede convertir en un problema. Quizás estoy queriendo transmitir lo que pienso y aún mis expectativas, pero no estoy llegando a comunicar de manera asertiva. Otro de los problemas que surge es, Bego nos ha enseñado esto, muchas veces cuando recibo la devolución del otro, principalmente de que no está de acuerdo conmigo o de que piensa diferente a mí, muchas veces lo tomo como un ataque, ¿sí? No sé si te ha pasado, yo me he evaluado a veces hasta en el trabajo, que cuando alguien me comunica, a veces hasta una corrección, lo tomo de manera personal y tengo que madurar en eso, porque quizás el otro no me está hablando enojadamente ni de manera agresiva, pero muchas veces lo tomo como un ataque y como una agresión. Cuando veo que el otro me está comunicando que no está de acuerdo conmigo y pasa en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pasa, ¿sí? O pasa en los hijos. El poder comunicar de manera acertada, pero también de poder recibir la devolución. Y en eso tenemos que madurar y en eso tenemos que crecer. No sentirnos atacados porque el otro está opinando algo diferente y no sentirnos atacados cuando el otro está comunicando que no está de acuerdo con nosotros. Lo tenemos que aprender en el trabajo. Cuando aprendemos eso vamos a ser personas más duras que puedan de alguna manera saber manejar las emociones. Y eso nos va a dar aún sin duda privilegios y beneficios del poder manejar eso. Y creo que estamos en ese ámbito como iglesia de poder trabajar eso. ¿Sí? No solo crecer espiritualmente en los dones, en el ministerio, sino también el poder convivir con los demás, trabajar el vínculo con los demás, porque vamos a seguir creciendo. Dios ya nos dijo, ¿cuántos dicen amén? Pero necesitamos trabajar ese vínculo de la paz. Necesitamos que el crecimiento no nos divida y en todo ámbito, en la casa, en el trabajo, sino que al revés, nos potencie, porque si hay vínculo de la paz, nuestras diferencias nos potenciarán. Y está bueno que lo podamos trabajar. Entonces, tenés que tener la madurez de poder saber que el otro puede opinar diferente. Es más, tenés que encontrar el espacio para decirle al otro que opine si piensa diferente, porque también en eso a veces hay falta de comunicación. Crear el espacio para que todos puedan opinar. A veces tenemos miedo de opinar porque pensamos diferente y ese es un gran error. Creo que estamos en una sociedad donde se está exigiendo que todos sean escuchados. Y está bueno. En algunos sentidos puede ser algo negativo, pero también estamos en un tiempo donde el que yo pueda expresar lo que siento, aunque sea diferente, ¿sí? Está siendo valorizado. Entonces aprovechemos esa instancia de poder comunicar, porque de alguna manera esa será una comunicación acertada, ¿sí? Dios va a traer paz cuando nos comunicamos de manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, finalizando. La buena comunicación, esa comunicación asertiva, va a producir crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? En las familias. Si no, vean los matrimonios jóvenes, tienen como 2 o 3 hijos, ¿sí? Hay una muy buena comunicación asertiva.
Pero también pasa en el trabajo, pasa en los grupos de la iglesia. Cuando hay buena comunicación asertiva, hay crecimiento. Te comparto en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. Y con esto estoy concluyendo en esta mañana. Quiero decirte que naturalmente las cosas crecen cuando hay buenos vínculos de paz. Cuando hay vínculo de paz, naturalmente las cosas crecen. Y es bueno que nosotros podamos crear el vínculo de la paz, conservar la unidad del espíritu, tener comunicación asertiva. Cuando la hay, naturalmente las cosas van a crecer. Vos no vas a tener que forzar nada para que crezcan naturalmente. Quizás lo que tengas que trabajar es el vínculo. Quizás es lo que no trabajaste para poder ver buenos resultados. Y el poder crear eso traerá alegría, paz, bendición sobre tu casa. Efesios 4, versículo 16, te lo leo. En 2 o 3 versiones, me encanta compartir este versículo, pero quiero que entendamos esto y con esto finalizo. Dice, porque Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo, edificándose en amor. Te lo leo en otra versión, en la traducción lenguaje actual, dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. La Nueva Traducción Viviente dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Hay algunos que tenemos el cuerpo desencajado, pero está hablando de la iglesia, ¿sí? Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano, que es lo que estamos trabajando, y lleno de amor. Lo último que te comparto está en la Biblia del Jubileo. No sé si sabía que existía esa Biblia. En internet se encuentra cada cosa, ¿sí? Ahora yo la descubrí, ¿sí? La Biblia del Jubileo. Pero miren, solo les leo una frasecita. Dice, y todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí, por el alimento que cada vínculo suministra. Te lo leo de vuelta. Y todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por el alimento que cada vínculo suministra. Creo que la clave de esta temporada será trabajar el vínculo de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, el Espíritu Santo, es quien trae la unidad, pero nuestra responsabilidad es trabajarla y conservarla. Esa comunicación asertiva va a hacer que podamos crecer y podamos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Quiero decirte que aún te elegirán en tu trabajo para un mejor puesto cuando tú desarrollas esa comunicación asertiva. ¿Cuántos dicen amén? Prosperarás aún en lo económico, en el sueldo, porque te elegirán, porque Dios te dio no solo la paz, sino las herramientas para poder vincularte. Y eso es lo que el mundo está buscando. Gente que tenga esa habilidad. En un mundo desordenado, en un mundo confundido, las mejores personas, los mejores sueldos serán de aquellas personas que tienen herramientas para trabajar el vínculo de la paz. Y te identificarán. ¿Cuántos dicen amén? Así que qué bueno que puedas estar con Dios y puedas estar buscando de su presencia, porque eso se desarrolla. Y en esta mañana quiero orar por eso, por ti. Cerramos nuestros ojos. Padre, tú eres el Dios del vínculo de la paz. Espíritu Santo, como Pablo dijo, tú eres el que traes la unidad donde hay diferencias. Y cuando hay unidad, nuestras diferencias no nos dividen. Cuando hay unidad, nuestras diferencias nos potencian. Cuando tenemos un mismo parecer, cuando tenemos un mismo pensamiento, cuando tenemos un mismo lenguaje, como los de la Torre de Babel, cuando tenemos, Señor, un mismo proyecto, un proyecto en común, vamos a crecer, vamos a alcanzar las nuevas alturas, como dice el lema de nuestra iglesia, a través del poder del Espíritu. Y esa será la característica, Señor, de cada área de nuestra vida, Señor, el poder superarnos, el poder alcanzar esas alturas. Por eso en esta hora, Señor, oro para que esta palabra, Señor, pueda ser examinada por cada uno de nosotros y podamos trabajar, Señor, la vinculación en paz,
el poder conservar la unidad. La unidad se conserva a través del buen vínculo, a través de una muy buena comunicación asertiva. Por eso, Señor, en este tiempo ayúdanos a que podamos identificar dónde me falta el poder comunicarme de manera correcta y que me des las herramientas. Quizás, Señor, necesito manejar los enojos cuando siento que el otro no está de acuerdo conmigo. Quizás necesito saber que no me está atacando aquel que está comunicándome, que piensa de manera diferente. Quizás tengo que madurar en lo emocional y no me había dado cuenta. Padre, quizás en este tiempo tengo que crear el espacio para saber comunicar cuáles son mis expectativas, porque quizás estoy enojado con alguien que no me ha hecho caso, quizás estoy enojada con alguien, Señor, que no me acompaña en lo que pienso, porque quizás tampoco le he comunicado lo que pienso, quizás no he tenido, Señor Dios, la valentía de poder verbalizar y de poder comunicar cuáles son mis expectativas, porque si lo hago, sin duda, Señor, quizás la comunicación sea diferente y quizás haya paz en medio de los vínculos, Señor Dios, en medio de las personas con las cuales me vinculo y me muevo. Padre, Dios mío, tú estás haciéndonos crecer como iglesia y sé que esto será clave para seguir trabajando. Satanás, el que anda buscando a quien devorar, el que también hurta, mata y destruye, es la herramienta que usa el enemigo, Señor, el poder confundir. La división viene a través de la confusión, cuando no nos entendemos, cuando no nos ponemos de acuerdo. Por eso Pablo dice, eviten las divisiones, pónganse de acuerdo, traten de conservar la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz, que puedan tener una misma manera de pensar y que puedan también tener un mismo pensamiento, porque eso es lo que trae crecimiento y eso es lo que tenemos que lograr juntos como equipo, conservar la misma unidad que ha traído el Espíritu. Por eso, Señor, en esta mañana bendigo a todo el que vino aquí a este lugar o el que está escuchando esta palabra a través de internet. Tú eres el Dios que nos ayudarás a poder crear una buena comunicación asertiva, Señor, de poder desarrollar las herramientas para poder comunicarme de manera correcta, pero también para poder entender al otro, Señor, cuando se quiere comunicar, porque tú eres el Dios que nos estás haciendo crecer, Dios mío, y creo que nada podrá detener lo que tú vas a hacer, solamente si puede haber alguna interferencia del enemigo, y quizás esa interferencia sea el no poder comunicarnos de manera sabia, Señor, o acertada. Pero Dios mío, lo trabajaremos, porque la unidad que tú traes a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra familia, se puede conservar. Eso fue lo que dijo Pablo: conserven la unidad del Espíritu a través de vincularse por medio de la paz que tú traes. Por eso que cuando no entiendo a alguien, si tengo paz, trabajaré en poder entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén?